Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Esto me confirma, por favor, que estén viendo mi pantallita. Sí, se ve. Gracias. Bien, entonces, comenzando nuestra sesión de hoy día, vamos a continuar donde lo dejamos, que es el criterio de Nyquist, ¿verdad? Ese es el corazón de nuestra sesión de hoy, el famoso criterio de Nyquist. Unos cuantos recorderis, ¿verdad? Para estar en la misma sintonía. ¿Para qué nos sirve el criterio de Nyquist? ¿Qué es lo que buscamos con el criterio de Nyquist, muchachos? Establecer ¿qué? Estabilidad de un sistema de lazo cerrado a partir de la función de transferencia de lazo abierto. Correcto. No olvidar la meta. Queremos saber si el sistema en lazo cerrado, o sea, en este dibujito que ustedes tienen aquí, al que le queremos conocer la estabilidad es al sistema completo en lazo cerrado, lo queremos saber a partir de la respuesta en lazo abierto. Que ustedes dirán, bueno, la respuesta en lazo abierto es G, pero como hemos visto ya varias veces, se la puede generalizar como una L de S o F de S, que sería G por H, ¿no? Entonces, muchachos, el par de precisiones que hicimos, porque ahora sí nos toca aterrizar el tema en la clase del lunes. Los polos de 1 más G de H eran iguales a los polos de G de H, y los ceros de 1 más G de H eran iguales a los polos de lazo cerrado. Eso es algo que lo vamos a necesitar hoy día para deducir el criterio. Tal vez la parte que le dedicamos un poquito abstracta, que le dedicamos la parte final de la sesión de la clase pasada, es que el tema de entender lo que es una transformación o un mapeo. El asunto es que si yo tengo un punto o un conjunto de puntos que le llamo contorno A, esto es una relación matemática, y esto es un conjunto de puntos en un plano complejo, y yo lo paso a través de una función compleja cualquiera, voy a obtener un contorno de llegada a B. Ahora, si esa función de transformación, como está allí, tiene formas de polos y ceros, establecimos algunas características de lo que va a ocurrir en esa transformación. Por ejemplo, dijimos que si esa función tiene un cero que está fuera de la trayectoria, entonces el origen está fuera de la trayectoria de llegada. O sea, si está fuera de la trayectoria de partida A, también el origen estará fuera de la trayectoria de llegada A. Si un polo está fuera de la trayectoria A, el origen estará fuera de la trayectoria B. Ahora, lo más importante aquí era que si el polo está, el cero en este ejemplo, está dentro de la trayectoria de partida A, el origen está dentro de la trayectoria de llegada B. También vimos que si hay un polo que está dentro de la trayectoria de B, el origen está, si hay un polo que está dentro de la trayectoria A de partida, el origen está dentro de la trayectoria B de llegada, pero cambia el sentido de rotación. Es decir, si yo asumía que el contorno A giraba en el sentido de las manecillas, el contorno B, si es polo y está dentro de la trayectoria, gira en el sentido contrario a las manecillas. Y por ejemplo, el efecto de un polo cancela un cero. Esa es la otra cosa que vimos gráficamente, ¿no? Otra cosa que sí le hice énfasis, pero tal vez no el mucho, ¿verdad? Es que básicamente el contorno o el conjunto de puntos del contorno de llegada se relacionan con el vector que resulta de unir el polo cero del lazo abierto con el punto que quiero transformar. ¿Sí? Entonces, ese punto es un vector como este que ustedes ven acá. Y de hecho ahí se explica por qué el ángulo está dentro, encierra o no encierra el origen. Porque si yo, por ejemplo, y aquí sí no tengo la forma de hacer el efecto visual gráfico, ¿verdad? Pero para hacerlo necesitaría que esto rote, ¿verdad? Si ven, por favor, muchachos, chuzo, y no estoy en casa, que en casa tengo la pizarra. La pizarra veo lo mismo. No, es la cámara lo que tenemos que ver. A ver, muchachos. Bueno, sí, pero quisiera ver la cámara y pizarra. Esa es la parte que tengo. Tendría que buscar un fondo virtual. Muy complicado. Lo hacemos así simplemente. Miren este caso que está aquí, este que está aquí, muchachos. El polo, o el cero en este caso, está fuera del contorno, ¿verdad? Y el contorno está dando un círculo alrededor. Si yo hago un stop share un ratito para que me miren a mí, y voy también a quitar un ratito el virtual background, lo voy a quitar por un momentito. Estoy aquí en mi oficina en Spol. Muchachos, si el cero
está, vamos a suponer que mi mouse es el contorno, ¿verdad? No sé si lo están viendo, y el 0 estaba fuera del contorno. ¿Sí? Y necesito un contorno más grande para hacer esto. Mi carpeta con la asistencia es el contorno, ¿verdad? Y el 0 está acá, fuera del contorno. Entonces, para mapear los puntos que están fuera del contorno, yo necesito girar algo más grande. Girar, ¿verdad? Suponiendo que el 0 está. Pero fíjense en el ángulo. Vamos a suponer que sigue la trayectoria. Mi brazo que es todo. Que él sigue la trayectoria, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el ángulo que está haciendo mi brazo al seguir toda la trayectoria es un ángulo que sigue siendo siempre positivo, ¿verdad? Es por eso que en estos casos el contorno de llegada no le da la vuelta al origen porque el ángulo de ese vector de llegada, vuelvo a compartir la pantalla, el ángulo de ese vector de llegada nunca es negativo. A lo que me refiero, muchachos, es que este ángulo que está aquí, si ustedes ven, si le ven esa fase teta, nunca es negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene este valor, luego tiene este valor, luego tiene este valor, luego tiene este valor. Porque es el valor que tendría este vector siempre positivo si yo voy siguiendo el contorno. Es decir, al estar afuera es un valor positivo. No sé si me explico. Pero al estar adentro, para ver el contraefecto, muchachos, al estar adentro, la cosa cambia. Al estar adentro, miren, él comienza con este ángulo, ¿verdad? Comienza con este. Pero fíjense que él se comienza a hacer negativo porque él le da la vuelta a todo el contorno, porque ahora el 0 está adentro del contorno. Miren la diferencia del caso primero cuando el 0 estaba afuera y ahora cuando está adentro. Los ángulos con la horizontal que forman las líneas azules arriba son todos positivos. Los ángulos con la horizontal que forman las líneas rojas abajo son positivos y negativos. Por lo tanto, los ángulos de este vector, como se ven aquí, van a ser positivos y negativos y por eso es que le da la vuelta al origen. Mientras que los ángulos que forman estos vectores con la horizontal siempre van a ser positivos y por lo tanto está fuera del origen. Yo no quiero que ustedes me digan, oye, profe, quiero que me explique más esto. La verdad no quiero que me digan eso porque como les dije en la clase pasada, esto es nada más como para entender de dónde sale. Pero el efecto ya lo vimos en la clase pasada y es que si los polos o ceros están fuera de la trayectoria de partida, el origen no está encerrado en la trayectoria de rellegada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta general, muchachos? Polo y cero cancelan este. Bien. Entonces, ahora sí nos vamos al criterio de Nyquist. Por ahí tengo un comentario en el chat. ¿Qué motivo no lo puedo ver? Presente, dijo William. Ya Diego, tranquilo. Ahora sí nos vamos al criterio de Nyquist como tal, ¿verdad? Primero, vamos a suponer que vamos a particularizar ya las cuestiones. Primero, vamos a suponer que el contorno de partida A es todo el semiplano derecho. Muchachos, y esto no es coincidencia, más bien viene por la primera pregunta que les hice el día de hoy. ¿Qué es lo que queremos hacer con el criterio de Nyquist? ¿Qué es lo que queremos encontrar con el criterio de Nyquist? La estabilidad del sistema. Entonces, ¿por qué creen que voy a escoger todo el semiplano derecho como el contorno del partido? ¿Quién cree que me puede decir por qué voy a escoger todo el contorno como el semiplano de partido? Porque ¿Ah? es donde no existe estabilidad, donde se vuelve inestable la función. Porque ese semiplano, ¿verdad? Si hay polos allí, es donde se va a establecer la estabilidad del sistema, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo voy a suponer que como este es J omega, ¿verdad? Este punto es el punto de omega igual a 0, que la frecuencia sigue aumentando, ¿verdad? Y voy a decir que este es el punto de omega igual más infinito. Es decir, toda esta vuelta que ustedes tienen aquí es todo el semiplano porque tiene de radio ¿cuánto? ¿Cuál es el radio?
El radio de esa semicircunferencia o ese semiarco que están viendo allí. El radio es. Infinito. Infinito. Entonces, por favor, si este es el contorno A, ¿les queda claro que es todo el semiplano derecho? ¿Sí les queda claro que es todito el lado derecho del plano? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Voy a asumir, y lo hago porque simplemente coincidiendo con la escala del eje, omega 0 está en el origen y omega infinito está arriba, es decir, que el sentido está a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Muchachos, hay un teorema que aquí no lo he escrito, pero que se llama el teorema de Cauchy, que establece la siguiente relación. Dice que n es igual a p menos 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es cada cosa? N es el número de vueltas o de rotaciones al origen en contra o en el sentido contra de las manecillas del reloj. Del contorno B, o sea, del contorno no de partida, sino del contorno ¿qué? ¿Cuál era el contorno A y cuál era el contorno B? ¿Cuál era el contorno A y cuál era el contorno B, muchachos? El A del derecho y el B del izquierdo. ¿Ah? No. No, muchachos. ¿Cuál era el A y cuál era el B? Aquí estaba la explicación. O sea, si lo ves en el dibujo es el de la izquierda y de la derecha, pero eso no es, yo te los puedo dibujar arriba, abajo, lo que sea, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es el contorno A y qué es el contorno B? A es el de lazo abierto y B de lazo cerrado. Tampoco. El de llegar El de partida y llegada. Sí es. Billy está escribiendo lo cierto. Está bonito que hagamos estas preguntas. Todo es lazo abierto, muchachos. Aquí no hay lazo cerrado. La respuesta será en lazo cerrado, pero los dibujos son de lazo abierto. El contorno A es el contorno en lazo abierto del sistema, ¿verdad? Que va a ser siempre, ¿qué? El contorno A. Aquí está en la pizarra. ¿Qué va a ser siempre el contorno A? El de Siempre partida. va a ser. Sí, sí, pero ¿qué va a ser siempre el contorno A? El semiplano derecho. Todo el semiplano derecho. El contorno A va a ser constante en todos los ejercicios, ¿sí? El contorno B sí va a depender de quién sea qué. ¿De qué va a depender el contorno B? ¿De quién sea qué? Función de transferencia. Exactamente. Y aquí falta decir algo que todavía no lo he dicho. La función de transferencia de lazo abierto, ¿verdad? No hemos dicho quién es f de s. Lo voy a decir. F de s va a ser, en principio, 1 más G de s y H de s. Pero esto sí lo dije la vez pasada. Pero en realidad, nuestra F de s va a ser igual a G de s por H de s. Por lo tanto, en lugar del origen, o sea, las vueltas que le vamos a dar al origen, vamos a tomar al punto de coordenadas menos 1, 0. Entonces aquí, esto lo quería hacer de esta forma. Aquí voy a tachar algo de esta definición de n. No va a ser al origen el número de rotaciones, sino al punto de coordenadas, ¿cuánto? Menos 1, 0. Y aquí está la explicación. Todo originalmente era A1 más G de S, H de S, ¿verdad? Así hicimos la deducción que vieron hace un ratito, ¿verdad? Pero si nosotros queremos coger a esta función que la llamamos la función de ¿qué? El lazo abierto. ¿Cuál es la diferencia entre la F, que vamos a llamarle F1 y la F de S? ¿Cuál es la diferencia entre F1 y F de S? El 1 más. El 1 más. Por lo tanto, el origen de F1 será ¿qué cosa con respecto a F de S? ¿El punto qué? Desplazado. Menos 1, 0. Es un desplazamiento del punto. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, muchachos, ¿qué es N? ¿Qué es N? Ahí está. Número de rotaciones en el punto menos 1, 0. Sí, en contra de las manecillas de reloj del contorno de llegada. Si ven, tengo para divertirme en el Kahoot de hoy día, ¿no?
Todo esto va a quedar dividido. Bien. Ya vamos a verlo gráficamente, porque entiendo, yo sí les dije, los vine advirtiendo, ¿no? Esta es una pastilla que no es tan fácil de digerir, ¿cierto? Yo ya se los dije, no me estoy haciendo el loco. Es una pastilla que no es fácil de digerir, pero si yo hago bien mi trabajo, la vamos a digerir ahora, ¿no? ¿Qué es P, muchachos, en esa fórmula? P es el número de polos de lazo abierto. O sea, los polos de GDS por HDS. Esa es mi función de lazo abierto. Del contorno A. ¿Cuántos polos de lazo abierto están dentro del contorno A? Obviamente esto lo voy a poder saber al inicio, ¿verdad? ¿Y qué es Z? Z es el número de ceros de lazo abierto, EDS, HDS, dentro de A. Muchachos, el teorema de Cauchy no es otra cosa que una relación analítica, una ecuación, ¿verdad? Deducida de lo que les mostré hace un ratito, de los círculos que daban vuelta, ¿verdad? Porque yo les mostré que si el polo o el cero estaban adentro o afuera del contorno A, ¿se acuerdan? Si estaba fuera del contorno A, no daba vueltas al origen, ¿se acuerdan? Y si estaba dentro del contorno A, sí daba vueltas al origen. ¿Sí se acuerdan lo que decía? Pero ¿quién es el que daba vueltas al origen y el que no daba vueltas al origen? El contorno B. Entonces, esta relación que acaban de ustedes ver aquí, que acabo de ponerles aquí, simplemente hace matemática lo que les traté de mostrar gráficamente. Por supuesto, muchachos, esto pueden leer el libro, pueden ver las diapositivas, pueden revisar la clase. Esto no es tan sencillo de digerir. Y yo no le quiero gastar más tiempo. Yo me puedo darles una linda clase explicándoles esto con peras y manzanas. Pero realmente esto no les sirve para la universidad. Hay una premisa básica que a mí me enseñaron cuando comencé a ser profesor, ¿verdad? En la clase yo debo dar lo que les voy a tomar en el examen, ciertamente. Yo en el examen no les voy a tomar la deducción del teorema de Nyquist, sino que les voy a mostrar usen el teorema de Nyquist, ¿no? Y a eso es lo que les quiero dar más énfasis aquí. Preguntas generales, muchachos. Hasta allí. Ahora bien, muchachos, yo los he molestado con una analogía que ahora sí le voy a hacer, que la voy a hacer énfasis aquí, ¿verdad? Que fue preguntas ¿verdad? Verán, ¿a quiénes son los polos de 1 más G? Que por cierto ahora son solo GSHS, ¿verdad? ¿Se acuerdan que acabamos de hacer ese cambio? ¿Quiénes son los polos del lazo abierto? Bueno, eso ya lo sabíamos. P, que son los polos del lazo abierto. Ahí eso ya lo sabíamos sin necesidad de hacer la analogía. P es el número de polos del lazo abierto dentro de A, ¿verdad? Pero en Z es donde está la cuestión, ¿verdad? Miren, ¿qué es lo que dice aquí? Esta es la parte importante. Que los ceros del lazo abierto, ¿a qué equivalen? Los polos de la función de transferencia. A los polos del lazo cerrado, o sea, de la función de transferencia, ¿cierto? Dentro de A, pues, ¿no? Dentro de A. Muchachos, y ahí está el truco. Aquellos que ustedes son medio deductivos tienen que ver que ahí está el truco. Porque esos polos de lazo cerrado, si están o no están dentro de A, esa es la información que yo necesito para determinar si el sistema ¿qué? Estable. ¿Es estable o inestable? Me daba ganas de decirle, chuta, el que me contesta esto tiene 5 puntos directos al examen, pero ya me contestaron gratis. ¿Qué no pasó, profe? Tengo que ver en el video, ¿no? ¿Quién fue el primero que me contestó? Okay. ¿Qué pasa? Preguntas, muchachos, hasta ahí. Entonces ya puedo ahora sí establecer con mayor criterio Profe, igual sería ceros. No, Escribió polos. polos en la Z. Polos, son polos. Ah, polos también es. Mira a la izquierda, mira a la igualdad a la izquierda. Ah, que te la quité, ¿no? Espérate, soy yo el que está haciendo cosas. Estaba volviendo a poner. Ahí, volví. Mira, si ves aquí a la izquierda, los ceros de lazo abierto, o sea, C ceros de lazo abierto, ¿no?
equivale a qué? Listo. A los polos de la sucesión. Entonces ya estamos listos para declarar el teorema y comenzar a trabajar. El criterio de estabilidad de Nyquist, declaración formal. ¿Qué dice el criterio? Ya la declaración formal del criterio. Muchos dirán, el resto no me importa, esto era el que me importaba. Dice, si un contorno A, aquí solo voy a poner jeroglíficos, muchachos, en la diapositiva está bien dicho, ¿no? Si un contorno A encierra todo el ¿qué? Todo el semiplano derecho, ¿verdad? Si un contorno A que encierra, vamos a ponerlo ahí parejo, ya, ahí. Si un contorno A que encierra todo el semiplano derecho se mapea o es mapeado por FDS igual GDS, HDS, ¿verdad? Entonces, el número de polos de lazo cerrado Z que acabé de decir, Z es número de polos de lazo cerrado, ¿no? En el semiplano derecho es igual al número de polos de lazo abierto, eso es P, ¿no? ¿Cierto? En el semiplano derecho, menos N, que es, ¿qué coraza era N? Número de vuelta rotación. Al punto menos 1, 0, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Básicamente es la deducción de la otra fórmula. Z es igual a P menos 1. ¿Sí, muchachos? Es por eso muchachos, que como lo que nosotros vamos a hacer es pasar los polos y ceros del sistema a través del contorno, resulta ser que ese contorno mapeado y ya no lo vamos a llamar contorno B mapeado, sino que lo vamos a llamar diagrama de Nyquist. Equivale al famoso, ya dado que es lazo abierto, dado que es FDS es ¿qué? EDS por HDS, equivale al famoso diagrama polar de respuesta de frecuencia que vimos en las primeras clases. Porque ese diagrama de Nyquist que nosotros vamos a hacer, y ya lo vamos a hacer matemáticamente, no es otra cosa que encontrar el dibujo de G y H cuando S es igual a J omega. Y eso no es otra cosa que la respuesta de frecuencia. Y como lo vamos a hacer en un plano que ya no va a ser magnitud y fase contra frecuencia, sino que va a ser vectorial, parte real versus parte imaginaria, este va a ser para nosotros el famoso diagrama polar. ¿Ok, muchachos? Entonces, muchachos, el resto de mi clase se deriva en dos cosas, ¿verdad? Realmente hay dos cosas. Una es entender el teorema de Nyquist y otra es encontrar ese diagrama polar, encontrar ese contorno B, ¿verdad? El diagrama de Nyquist, que es el diagrama polar. ¿Sí? Ojo, muchachos, todo esto hasta ahí viene casi todo el Kahoot. O sea, de aquí más falta es una preguntita de Kahoot, pero todo lo anterior es el Kahoot importante. Profe, Ahí ¿puede están. retroceder la anterior hoja? Un ratito, por favor. Ahí están todas las preguntas claves de Kahoot. Ok, entonces muchachos, mis esfuerzos ahorita se van a derivar en dos partes. Primero, les voy a hacer, para no perder la idea de Nyquist, la parte global, o sea, ¿qué resultados vamos a obtener? En estos resultados de estos dos ejemplitos que yo voy a hacer, usted me va a decir, oiga, ¿cómo obtuvo el diagrama polar? Esa es la segunda parte, cómo obtener el diagrama polar, ¿sí? Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Ejemplo básico, ¿no?
Supongamos que yo grafico polos y ceros de GDS, de G por H, ¿no? Les voy a hacer un diagrama plano S. Supongamos que en este ejemplo yo tengo 3 polos y 2 ceros, ¿ok? Este es sigma, j omega. Este es un plano S. ¿Qué es lo que grafiqué ahí, muchachos? ¿Qué es lo que estoy graficando ahí, muchachos? Polos y ceros de lazo abierto. Polos y ceros de lazo abierto. Muy bien. Poco para que no. Supongamos que esto yo lo mapeo a través de quién. Y eso es lo segundo que vamos a aprender luego, ¿no? Cómo mapear. Pero supongamos que lo mapeo a través de la función del lazo abierto. Y al mapearlo en la función del lazo abierto, obtengo. Ya, pero pues tengo que definir un contorno de llegada, de partida. ¿Cuál es el contorno de partida, muchachos, siempre? Todo el semiplano derecho. Todo el semiplano derecho. Es decir, mi contorno de partida es este, ¿verdad? Todo el semiplano derecho. Y al mapear el contorno de partida A través de la función f de s igual g de s de h de s, voy a suponer que obtengo, aquí está el ejemplo que está más bonito que el mío, ¿verdad? Que obtengo algo así, muchachos. Él dice que obtengo algo así, o sea, un contorno que hace esto. Vamos a suponer arranca aquí, da la vuelta aquí, se va para acá y da la vuelta. Y por cierto, para que sea claro, ¿verdad? Que como es una transformación compleja, o sea, es un número complejo también la transformación. Bonito. F de S igual a G de S por H de S. Como es una transformación compleja, el plano resultante también es un plano complejo, ¿verdad? Sí, que tiene parte real, parte imaginaria, es un plano complejo, ¿sí? Este que está aquí es el contorno B. ¿Cuál debería ser su pregunta, muchachos, ahorita? ¿Cuál debería ser su pregunta? ¿De dónde yo qué? ¿De dónde yo saqué ese dibujo del contorno B? Esa debería ser su pregunta. ¿Sí me explico, muchachos? Y Sí. esa pregunta a eso le dedicamos la segunda parte de la clase, a sacar el contorno B o a sacar el diagrama polar de respuesta de frecuencia. ¿Sí? Pero supongamos que ya lo saqué y quiero practicar ¿cómo se llama? El teorema de Nyquist. O sea, este de aquí es el diagrama Nyquist, que ya les dije también es el diagrama polar de respuesta de frecuencia, ¿no? El contorno de partida A es constante, el contorno de llegada B es el diagrama de Nyquist o diagrama polar. Apliquemos el teorema de Nyquist. Para aplicar el teorema de Nyquist, la regla de oro era ¿cuál? Perdón. Era que Z es igual a P menos N. ¿Sí, muchachos? Z es siempre mi incógnita. Porque ¿qué es Z, muchachos? Repasen sus notas. ¿Qué es Z? Número de polos de lazo cerrado. Excelente. Número de polos de lazo cerrado que están dentro de A, ¿verdad? ¿Cierto? Z es número de polos de lazo cerrado que están dentro de A. Eso no lo sé ahorita. Pero yo sí sé que es P. A ver, léanme, ¿qué era P, muchachos? ¿Qué era P? Polos de lazo abierto. ¿Dónde? Dentro de A. ¿Cuántos En polos el de lazo abierto plano dentro derecho. de A tengo en este ejemplo? Ninguno. ¿Por qué? Porque estos son los polos de lazo abierto, ¿cierto? Y esto es A. Entonces, ¿cuántos polos de lazo abierto tengo dentro de A? 0. 0. De C. ¿Qué es N, muchachos? ¿Qué es N? Número de rotaciones menos 1, 0. Encontré las manecillas del reloj de B.
de B, o sea, lo veo del otro lado, ¿verdad? Acá. ¿Cuántas vueltas le estamos dando al punto -1, a este punto, en contra de las manecillas del reloj? ¿Cuántas vueltas le da B a ese punto? 2. No, ninguna, pues si no está Cero. dentro del B. ¿Cierto? Ah, No lo está. Acuérdense que el uso de las vueltas es que el punto esté dentro del contorno. ¿Sí me explico? No le está dando ninguna vuelta. El punto está fuera del contorno. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, Está fuera del contorno. Entonces, N, ¿cuánto es? 0. Entonces, Cero. ¿cuánto es Z? 0. ¿Qué significa que Z sea 0? ¿Qué significa que Z sea 0? El sistema es estable. Correcto. No hay polos de lazo cerrado dentro de A. O sea, no hay polos en el semiplano derecho. No hay polos en el semiplano derecho. No hay ningún polo con parte real positiva. Por lo tanto, como dijo su compañero, el sistema es que estable. Claro, este análisis es suponiendo que ustedes ya tienen a B. Pero la buena parte del ejercicio es encontrar B. Por eso les quería hacer este análisis sin centrarnos todavía en encontrar B. ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, la fórmula es Z igual P menos N. ¿De dónde saca P? ¿Qué es P? Polos de lazo abierto dentro de A. Así es. O sea, en el lado izquierdo, miran si hay polos de lazo abierto dentro de A, que no los hay. Bien, Billy, los marcó bien, Billy. Excelente. No los hay. Por eso en este ejercicio P es 0. ¿Y qué es N? Estaba dando yo aquí la pollita. ¿Qué es N? Rotaciones Las en menos 1, rotaciones. 0. Número de Contra rotaciones. las ¿cuánto no manecillas ve? del reloj en B. Como no lo están cerrando, N es 0 y este sistema es. Vamos a un segundo ejemplo y de ahí comenzamos ya a graficar los contornos B, que es la parte bonita, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya estamos pasando la parte fea. Entonces, ya sin ponerles tanta explicación, sino yendo al grano, si este es mi plano S de partida, y voy a asumir esta vez que los polos son estos. Otra vez tengo 3 polos. Tengo 2 ceros. Voy a suponer que aquí está la transformación, que es GDS, HDS, ¿verdad? Y voy a suponer que el contorno de llegada el mismo, solamente que ahora sí va a circunferencia. Mismo, solo que ahora sí voy a decirle que lo incluya a mi amigo -1, ¿sí? ¿Cuál es el contorno A de partida siempre? Por el semiplano derecho. Siempre será así. Todo el semiplano derecho, muchachos, va a ser mi contorno de partida. Este es el contorno A, este es el contorno B. Entonces, mi pregunta, muchachos, es, ¿este sistema es estable o inestable? Primero, ¿cuánto es P? 0. 2. ¿0 o 2? Es que es polos. Polos, bien, por eso pusimos este ejemplo. La definición de P no es ceros, ni polos y ceros, sino solo ¿qué? Polos. Mírenla allá abajo. Polos de lazo abierto dentro de A. Son estos de aquí, ¿verdad? Entonces, P es C. ¿Cuánto es N? ¿Cuántas vueltas le damos al punto -1, 0 en sentido qué? ¿A favor o en contra de las manecillas de P? Sería 0 también. Yo soy a Será favor. que- Bueno, aquí no es que sea un error de parte de ustedes, sino una imprecisión matemática de la definición, y por eso es el ejemplo.
efectivamente, si somos estrictos, somos literatos, pero no matemáticos, tu respuesta es correcta. Hay 0 vueltas en contra de las manecillas del reloj. Pero si somos matemáticos, los matemáticos tenemos números negativos, ¿verdad? Entonces la respuesta que vamos a usar aquí, estuvo muy buena la precisión, es que hay menos 2 vueltas en contra de las manecillas del reloj. N es menos 2. ¿Por qué, muchachos? La manera más sencilla de saber cuántas vueltas le da un contorno a un punto es que tracen una línea recta del punto al infinito. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí me explico? Una línea recta del punto al infinito. Déjenme hacerla más gruesa. Como es. Y luego, cuenten cuántas veces la trayectoria corta, o mejor dicho, sí, la trayectoria corta esa línea recta. ¿Y en qué dirección lo hace? ¿La está cortando cuántas veces, muchachos? 2. 2 veces, pero la está cortando ¿qué? A favor de las manecillas del reloj. ¿Sí me explico? La está rotando hacia la derecha, a favor de las manecillas del reloj. Por eso, el número n sale como ¿cuánto? Como menos 2. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Profesor, ¿podría volver a repetir eso? Claro, con gusto. La definición dice que n es el número de vueltas que se le da al punto menos 1, 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo primero es que tomen este es un criterio, de esa definición es un criterio matemático y no semántico, no literato. Es decir, que si le da vueltas en el otro sentido, la cuento como negativo. ¿Me explico? Eso es lo primero. Segundo, para determinar cómo se encuentran las vueltas que se le da a un punto, la manera más sencilla es trazar una recta desde el punto de análisis, que siempre va a ser menos 1, 0 hasta el infinito, en cualquier lado. Yo puse ahí positivo, pero puede ser en cualquier lado, ¿verdad? Y luego contar cuántas veces la trayectoria B corta o toca o choca a esa recta. Cada vez que la choque, sube su conteo en 1, y si es a favor de las manecillas, es negativo, si es en contra de las manecillas, es positivo. Como la está chocando 1 y 2 veces a favor de las manecillas del reloj, el número n es menos. ¿De acuerdo? Profe, ¿y puede haber a favor y en contra o eso no? Es muy difícil, pero en teoría sí, o sea, matemáticamente sí, pero es muy difícil que ocurra. Y se suman. Correcto, cada una entra con su signo propio, ¿no? Entonces, en este ejemplo, z es 0 menos 2, o sea que z es 2. ¿Qué era z, muchachos? ¿Qué es z? Polos de lazo cerrado dentro de A. Exacto, z es el número de polos de lazo cerrado en A. Si hay 2 polos de lazo cerrado en A, o sea, hay 2 polos en el semiplano derecho, ¿qué significa sobre este sistema? Hay 2 polos de lazo cerrado con parte real positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que es este sistema? ¿Qué es? ¿Estable o inestable? Inestable. Inestable. Es inestable. ¿De acuerdo, muchachos? Ese es el análisis. Que no es la última vez que lo hacemos, lo vamos a hacer, pero ahora ya nos vamos a concentrar en cómo graficar ese valor B. Profesor, si tenemos polos en el eje del contorno A. Eso lo vamos a ver ahorita. Ese es un caso especial donde matemáticamente tenemos que modificar al contorno. Y sí lo vamos a ver. ¿Ok? Ok, entonces vamos ahora, o sea, ¿cuál es nuestra meta ahora, muchachos? Hallar B, esa es la meta, ¿verdad? Hallar B, sí, muchachos. Ahí me lo está poniendo también en el chat. Graficar B, Billy lo dice, ¿verdad? Claro, me pregunta Diego si hay sistemas que son inestables en lazo abierto que se vuelven estables en lazo cerrado. Sí, de hecho, por ejemplo, era el péndulo invertido, ¿no? Si yo tengo un péndulo invertido sin control, él se va a vencer para un lado, se va a vencer para el otro. Pero si al péndulo lo pongo en un carrito y mido su inclinación y corrijo la inclinación, por ejemplo, si el péndulo se me viene, y esto lo vimos en una clase, si me viene para la izquierda y yo lo empujo hacia adelante, lo vuelvo estable. Es decir, un sistema que es inestable en lazo abierto lo hago estable en lazo cerrado. Eso sí se puede hacer. Ahora, ojo que aquí estamos graficando la respuesta de frecuencia en lazo abierto y estamos infiriendo la estabilidad en lazo cerrado. Entonces, nuestra meta es el bosquejo, el diagrama de Nyquist,
Es también, ¿qué cosa? Es el diagrama de respuesta de frecuencia. ¿El diagrama qué? Acuérdense que de respuesta de frecuencia había dos. El de Bode, que es magnitud y fase, y el otro, ¿cómo se llamaba? Polar. Entonces, el diagrama polar nos va a permitir establecer el criterio de Nyquist, ¿no? Como ya les había dicho, mapear una función a través de GSHDS significa sustituir todos los valores de S por J omega, ¿verdad? Y esto equivale a la respuesta de frecuencia polar. Porque acuérdense, yo lo hice en un ejemplo la clase pasada. Les pasé por una coordenada, una FDS igual S más 1, ¿verdad? Pero lo que hacía era reemplazar ese valor. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá precisamente va a ser reemplazar ese mismo valor en los polos y ceros de GDS-HDS. Este diagrama de Nyquist que nosotros vamos a encontrar solo será un bosquejo para propósitos de estabilidad. Es decir, si lo que queremos es encontrar la estabilidad del sistema, aplicar el criterio de Nyquist, solo necesitamos ¿qué? Un bosquejo. No es que vamos a sacar una curva de alta precisión. Por supuesto, MATLAB la saca y como se han de haber imaginado, si Bode era el comando de MATLAB para sacar diagramas de Bode, Nyquist es el comando, así como se escucha, Nyquist y se escribe, es el comando que usa MATLAB para sacar el diagrama exacto de polar, ¿verdad? El diagrama de Nyquist. Pero nosotros en papel y lápiz solo necesitamos un bosquejo. Para encontrar ese bosquejo, vamos a utilizar técnicas gráficas y analíticas. ¿Ok? Muchachos, aquí no hay otra técnica mejor que meterle ficha directamente, ¿verdad? Con un ejemplo. ¿Sí? Vamos al el ejemplo de obtención del diagrama de Nyquist y determinación de su estabilidad. ¿Alguna pregunta antes o mientras estoy escribiendo el ejemplo? Si yo tengo un sistema tradicional, GDS, HDS, y ese GDS por HDS lo voy a hacer lo más genérico posible, para que vean ustedes cómo se extiende la respuesta. Una constante K, T1S más 1, por T2S más 1. Como es respuesta de frecuencia, sigue estando en la forma 1 más, ¿no? En realidad debería ser Tau 1 y Tau 2, pero vamos a dejarlo así, ¿verdad? La pregunta es determinar si el sistema completo en lazo cerrado es estable mediante el criterio de Nyquist. A pesar de que no lo van a darse cuenta que no lo vamos a necesitar, yo les doy los valores de T1, T2 y K que pudiesen usarse, por ejemplo, en la simulación para comprobarlo. Recuerden, muchachos, que esta es otra alternativa. Este ejercicio lo podemos hacer usando el lugar geométrico de las raíces y Ruth Hurwitz, ¿verdad? Pero ahorita lo queremos hacer usando, ¿qué? El criterio de... ¿De acuerdo, muchachos? Sí. A ver, muchachos. Para evitarme tinta, más que nada, ese es el único propósito, yo voy a llamar a estas funciones LDS, o sea, esa es la función del lazo abierto. ¿Okay? O FDS, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? El mapeo consiste en sustituir S igual J omega, ¿verdad? ¿Y por qué? En GHDS. ¿Por qué ese es el mapeo? Porque, es la tercera vez que se los digo, porque, pero es la primera vez que lo vemos a ciencia cierta, ¿verdad? Supongamos que este es el plano S original.
sigma J omega, ¿verdad? ¿Dónde están mis polos y ceros de lazo abierto de esa función? Esa función de lazo abierto LDS solo tiene dos polos, ¿verdad? ¿Dónde están los dos polos, muchachos? Menos 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. ¿Están de acuerdo, muchachos? No hay más polos de lazo abierto. ¿Cuál debe ser siempre mi contorno de partida si voy a aplicar Nyquist? Todo el semiplano derecho. Todo el semiplano derecho. O sea, esto que está aquí, ya mismo vea la pregunta que nos hicieron de qué pasa si hay un polo en el camino, ¿no? Ese es todo el semiplano derecho. Ese siempre es el contorno de partida. Ahora, énfasis, muchachos, en esta parte. Y no se olviden de ponerle la dirección. Énfasis, muchachos, en esta parte que está aquí. El saltador no se me ha ido muy bien. Ahí. Énfasis en esta parte. ¿Qué pasa en esa parte del contorno de partida A, muchachos? ¿A qué es igual esa parte en el contorno de partida A? En esa recta que acabé de resaltar, muchachos, ¿les queda claro o no les queda claro que esa recta equivale a decir S igual J omega? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, porque justamente esa es la parte del plano S donde no hay parte real, donde sigma es 0, ¿verdad? Entonces yo sustituyo S igual a J omega. Entonces, mapear la función de transferencia por LDS resulta simplemente en a LDS sustituirle S igual J omega y decirle que yo de todo el plano solo me quiero quedar en esa parte del plano. Estoy explicando, muchachos. Es sustituir S de J omega. Ese es el mapeo, muchachos. ¿No ve que ese siempre va a ser mi contorno de partida? En vez de S igual, en vez de L de S, sustituir S igual J omega, particularizar. Y por eso es que al hacer esa sustitución, esto se convierte en la respuesta de frecuencia polar. ¿Sí me explico? Esa es la razón de por qué al hacer esa sustitución. Preguntas, muchachos. Ahora, matemáticamente sencillito. Usted tiene la función de lazo abierto y lo único que va a hacer es sustituir en vez de S, J omega. Entonces, muchachos, va la matemática. Mi L de J omega va a ser igual a K sobre J omega tau 1 más 1, J omega T2 más 1. Si usted sustituye S igual J omega, le queda eso. ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? Sustituye allí, ¿no? ¿Preguntas hasta allí? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ahora sí viene la parte matemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a encontrar lo que para mí es la magnitud de L, que no es otra cosa, como bien dice aquí, la magnitud de L de J omega. Como la función por lo general viene factorizada, ustedes ya saben hasta el cansancio que esto lo pueden deducir directamente de cada factor, ¿verdad? O sea, la magnitud de K es K mismo, ¿verdad? Por Pitágoras, la magnitud del primer factor sería igual a raíz cuadrada de omega cuadrado T1 al cuadrado más 1 por raíz cuadrada de omega cuadrado T2 cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No necesito explicar esto o sí? Ya lo hemos hecho varias veces, ¿cierto, muchachos? ¿Y están de acuerdo Yes. conmigo? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, ingeniero. Y esta variable que la voy a llamar phi L es lo mismo, es la fase de L de J omega, que también sabemos hacerlo cuando está factorizado, es fase de los factores del numerador menos fase de los factores del denominador, ¿verdad? En el numerador, como no tengo ningún término J, la fase es 0, ¿verdad? Y en el denominador sería menos tangente inversa de parte real sobre parte imaginaria, o sea, omega T1 sobre 1, menos tangente inversa de parte real sobre parte imaginaria, o sea, omega T2 sobre 1. ¿Están de acuerdo, muchachos, conmigo? Sí, profe. Muy bien. Ahora,
Yo voy a hacer esta división por intervalos para que se entienda. No se olviden de estas dos definiciones. Otro insumo que tal vez podamos necesitar, que voy a ver si lo pongo aquí chiquito en la esquina, es que recuerden cómo es la función tangente, ¿verdad? Para poder entender a la función arcotangente. Si esto es x, la tangente de x, ¿cuánto es la tangente de 0? ¿Cuánto es la tangente de 90? De 0, 0. Y de 90, pi medios. Tangente de 90, muchachos. Infinito. Listo. Ahora, entonces, esa gráfica que está ahí es importante para poder, entender lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dividir este análisis en dos intervalos. Intervalo 1, intervalo A. O valor A. Cuando omega es igual a 0. Muchachos, volviendo a la curva original, que al final vamos a llevárnosla por acá. Voy a tener que llevar por acá para entenderla mejor. Realmente mejor me llevo el borrador de trazos para... Ahí estamos, ¿no? Muchachos, si ustedes se acuerdan, aquí omega era ¿qué? Sí, ese es el punto A. ¿Sí, muchachos? Cuando omega es 0. Cuando omega es 0, aquí es igual a magnitud y aquí es igual a fase. Magnitud, ml, aquí es igual. Muchachos, ahí arriba está la fórmula. Acá. Así es. K sobre 1 y 1, ¿verdad? O sea, la magnitud es K. Y aquí es igual a fase. Por eso 0. les había puesto. Si omega es No. 0, es 0 y 0, ¿verdad? La fase es 0 grados. ¿Están de acuerdo, muchachos? Ahora, mi punto B. Si están de acuerdo, por favor. ¿No? Esto sí tienen que hacerlo ustedes en detalle en los ejercicios, ¿ah? Aquí sí tienen que haber preguntas de detalle. Si están de acuerdo que tangente de 0 es 0. Y a inversa tangente de 0 también es 0. Por lo tanto, la fase es 0. Vamos al punto B, muchachos. Cuando omega es más infinito. ¿Dónde está el punto B en la trayectoria de partida? El punto B en teoría está por aquí, ¿verdad? Sí. Sí, muchachos. Cuando omega es más infinito. Ese para mí es el punto B. Sí, muchachos. A ver, ¿cuál es la magnitud en ese caso? Aproximemos la magnitud. A ver, primero, si omega es grande, ¿verdad? La magnitud se puede aproximar como K, o sea, aquí, muchachos, el término omega va a prevalecer sobre el 1, ¿cierto? Sí. Entonces la magnitud se puede aproximar como omega cuadrado T1 cuadrado raíz por omega cuadrado T2 cuadrado raíz. O sea que la magnitud va a ser aproximadamente igual a K sobre omega por omega es omega cuadrado T1 cuadrado T2 cuadrado, ¿verdad, muchachos? Y como omega tiende a infinito, la magnitud va a tender a ser 0. Porque omega tiende infinito, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ahora la fase, muchachos. Pero es al cuadrado, es T1 y T2. Sí, T1 y T2 al cuadrado. Pero igual no importan, sin cuadrado, tienes razón, gracias. Igual no importan porque predomina
Predomina omega, ¿verdad? La fase, muchachos, en estos casos, a ver. Omega es o tiende a infinito, ¿no? ¿Cuánto es la Menos pi. fase? Si omega tiende a infinito, ¿verdad? Es decir, si el resultado de la tangente que está por aquí tiende a infinito, las fases tienden a Pi medio. pi medios. O sea que esto va a ser igual a, lo quieren poner en grados, menos pi medios, menos pi medios, menos 90, menos 90. La fase tiende a ¿cuánto? A menos 180 grados, muchachos. Menos 180 grados. Les cuento que tenemos todo para ya aplicar el criterio. Voy a empujar a mover todo. ¿Estamos claros hasta allí o no? Si lo quieren escribir como procedimiento, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Quién me quisiera decir un procedimiento? ¿Sustituir qué en qué es fue lo primero? J omega en S. Es igual J omega, ¿verdad? Segundo, de esa sustitución, usando factores y todo lo demás, encontrar una expresión para quién y para quién. Para la magnitud y la fase. Para la magnitud y la fase. Miren cómo les estoy dando un procedimiento para que lo vean metódico el ejercicio. Tercero, una vez que tengo la magnitud y la fase, ¿qué debo hacer? Reemplazar omega igual 0 y omega igual infinito. Evaluarla en los puntos omega igual 0, omega igual infinito. Correcto. Evaluarla en los puntos omega igual 0, igual infinito. Y cuarto, con esa información vamos a trazar el diagrama. Entonces, vamos a trazar el contorno B, muchachos. Entonces, vamos, lancémonos al estrellato. Dibujamos nuestro contorno. Vamos al primer punto, el punto A. Ahora, fíjense que son coordenadas polares, ¿verdad? Porque tengo es magnitud y fase. Muchachos, yo les digo que el punto A es este, magnitud K y fase C. Sí, muchachos, ¿no? Recuerden que este diagrama polar tiene, ya no le ponemos sigma y j omega, sino parte real y parte imaginaria. Muchachos, este es mi punto A. ¿Quién me dice por qué ese es mi punto A? ¿Por qué ese es mi punto A, muchachos? 0 grados magnitud K. Correcto, porque si lo ven como que si fuera un vector, ¿verdad? Véanlo como que si fuera un vector. Ese vector que acabé de dibujar es un vector que tiene de magnitud K y de ángulo, de fase, ¿cuánto? 0 grados. 0. ¿De acuerdo? Ahora, el contorno original se mueve desde el punto A hasta el punto B. Necesito graficar el punto B. Y aquí viene la parte más chévere. ¿Cómo es el punto B? ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Magnitud 0 y menos 180 de fase. Correcto. Muchachos, es el origen, ¿verdad? Porque si es magnitud 0 es el origen. Que la fase sea menos 180 se va a ver difícil en el origen. Sin embargo, y aquí viene la parte más abstracta de todo. Tendremos que proyectarlo porque es una trayectoria, porque recuerden que él se está moviendo de aquí a acá. Entonces, yo tengo que hacer que él también se mueva de aquí a acá al origen, ¿cierto? Sí está claro que el punto B es el origen, ¿o no? ¿Por qué el punto B es el origen? Porque la magnitud es ¿qué? 0. 0. Ahí está el punto B. El punto B es el origen. La pregunta es cómo se mueve. Para no hacerles entender dos cosas a la vez, voy a suponer que se mueve hacia arriba. Se mueve por arriba, muchachos. Por arriba. O sea, este camino que él hace así hacia arriba, en el contorno A, voy a asumir que él lo hace así. Pero hay varias opciones. Él puede moverse así. Él puede llegar así. Él puede llegar así, ¿verdad? Hay diferentes formas. ¿Cómo saber cómo él va a llegar? Esta es la clave. Él debe llegar con menos 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos que están cerca del origen deben tener de fase menos 180 grados. La única forma para que eso ocurra es esta, muchachos.
Uy. Es esta. Que él se venga por aquí. Y cuando llegue, él llegue aquí así. Yo estoy exagerando un poquito. Perdón. Yo les dije que se vaya por arriba, ¿no? Vamos a decir que se vaya por abajo. Ya les voy a... Tampoco eso es al azar. Ya les voy a explicar cómo es. Vamos a suponer que es por abajo, pero en un ratito les digo cómo usted sabe si es por arriba o por abajo. O sea, él se va a mover del punto A al punto B por abajo. Pero por favor, muchachos, estos puntos que están cercanos a B, el hecho de que yo lo haya dibujado así como horizontal es precisamente para que esos puntos, yo los dibujo como un vector. Qué sé yo, este punto que está aquí, vamos a suponer este punto que está aquí. Ese punto que está allí tiene una magnitud que se acerca a 0 y una fase que está muy cerca ¿a cuánto? 180. A menos 180 grados. Si él me hubiera dicho que la fase de llegada era, por decirles algo, menos 90, y aquí viene la parte bonita de mi dibujo. Si él me hubiera dicho que la fase de llegada era menos 90, entonces yo hacía así. O si lo quieren exagerar más, así. Porque allí los puntos que están cercanos serían, qué sé yo, estos, y estarían llegando a menos 90 grados, ¿verdad? O si él me hubiera dicho que la fase de llegada era más 90 grados, entonces yo hubiera graficado así. Ay, pero en rojo. ¿Por qué lo hubiera graficado así? Para que los puntos, cuando él se acerca al origen, tengan un ángulo muy cercano ¿a qué? A 90 grados. Pero él no me dijo ni menos 90 ni más 90. ¿Cuánto me dijo? Menos 180. Menos 180. Por eso es que yo dibujé la trayectoria. Ay, lo dejé en rojo. Así. Déjame exagerarlo más. Así. Para que los puntos que están cercanos lleguen a menos 90. El arte de dibujar los diagramas de Nyquist va a saber interpretar estos ángulos. Y esos ángulos se los ve como un ángulo de llegada de los puntos cercanos al origen. ¿Sí, muchachos? Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál era? Que les dije que esté pendiente. ¿Por qué qué? Para abajo. ¿Por qué para abajo? Fácil, muchachos. Cojan un punto intermedio. Si quieren tener seguridad, cojan un punto intermedio. ¿Qué sé yo? Me voy a inventar que por aquí está el punto C con omega igual 10. ¿Estamos claros que ese es un punto intermedio de la trayectoria? Sí estamos, muchachos, que será un punto intermedio entre el 0 y el infinito. Bueno, pues ¿cuánto es la fase, pues? Para el punto C. Si omega es 10, ¿cuánto es la fase? Ahí está la fórmula de la fase. Menos tangente a la menos 1 de 10 T1, menos tangente a la menos 1 de 10 T2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, muchachos? Sí. Y ustedes tienen, por eso les di los valores de T1 y T2, lo pueden meter en la calculadora. Pero más que eso, muchachos, son valores positivos, ¿verdad? Son valores positivos que me van a dar valores positivos de ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo tanto, yo sé que ustedes pueden sacarlo en la calculadora, pero esto me va a decir, qué sé yo, menos 100, menos algo me va a decir. Es decir, el ángulo de ese punto intermedio, cualquiera que fuese, omega igual a 10, va a ser un ángulo, ¿qué? Una fase Negativo. negativa. Entonces, por eso yo sé que él se va a ir por abajo, ¿sí me estoy explicando? Si esa fase me hubiera salido positiva, yo sé que él se iba por arriba. Ni siquiera necesito encontrar el valor. Usted lo puede hacer con la calculadora, pero no lo necesito hacer. De esa manera yo sé que él se va por arriba o se va por abajo. Ahora, otro punto importante, muchachos. Yo sé que los estoy bombardeando con ideas, pero así mismo es este chiste. Este tramo que he graficado aquí corresponde a este tramo que he graficado acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sin embargo, yo les decía que el bosquejo es interesante porque esto es suficiente. Les pregunto yo, el otro tramo, este tramo que está acá abajo, este tramo verde,
¿Es de qué a qué? De 0 a menos infinito. O al revés, ¿no? De menos infinito a 0, ¿no? Pero ese tramo es simétrico respecto al otro. Entonces, adivinen qué, muchachos. Adivinen qué pasa con el diagrama polar de Nyquist. Por obligación. Se duplica. Ajá, Espejo. es un espejo también. Es decir, y aquí donde muchos dicen, aquí es cuando la parte romántica del curso, ¿verdad? Donde tenemos el corazón acostado, rotado 90 grados a la izquierda, ¿verdad? Ese es nuestro diagrama de Nyquist. Y hay mucha gente cuando ve los cuadernos de control dicen, uy, ustedes se ponen a dibujar corazones, ¿verdad? Por supuesto, la rotación tiene que ser igual, ¿verdad? O sea, si ese punto es el punto del infinito, ¿verdad? Y el otro es el punto de 0, tiene que seguir en este sentido. Preguntas, muchachos. Profe, ahí están las dos secciones trazadas en el gráfico polar y qué pasa con cuando se va al infinito. Buena pregunta, déjame. Ya, esa verde es esa verde, ¿verdad? Estamos claros, ¿no? Bueno, estas vueltas al infinito, que son inmensas en el plano S, son unas vueltas infinitesimales al origen en el plano de Nyquist. De hecho, las vamos a modelar en un ratito más, esas vueltas infinitas, ¿verdad? Matemáticamente sí vas a tener la oportunidad de verlo en un ratito más, o en la siguiente clase en más detalle, pero sí, o sea, ese viaje infinito que tú ves en el plano, en el contorno A, es una vuelta, una vuelta finita en el origen, en el contorno B. ¿Ok? Muchachos, en esa esquinita que me queda, apliquemos el teorema de Nyquist. Para aplicar el teorema de Nyquist, el teorema de Nyquist dice que, por cierto, en la diapositiva está resumido lo que les mostré yo aquí, ¿no? Si omega es igual a 0, ahí está K y 0, si omega es igual a infinito es 0 y menos 180, y aquí está lo que les dije, si omega es igual a 10, yo sé que la fase es negativa, y por eso sabía qué cosa, muchachos. Y si va para abajo. Que se iba para abajo, y también está lo otro. Aquí está el resumen de todo lo que he dicho yo, ¿no? Se usa simetría con respecto al eje recto. Ahora, volviendo al criterio de Nyquist. Necesitamos decir que Z es igual a ¿qué? A P menos N. Entonces necesito definir P y necesito definir N. ¿Cuánto es P, muchachos? Entonces, este es el contorno A, este es el contorno B. ¿Cuánto es P? ¿Qué era P? Número de polos de lazo abierto en A. ¿Dónde están esos P? Son estos, ¿no? ¿Cuánto es P entonces? 0. P es 0. Muy bien. P es 0. ¿Qué es N? Hasta el punto menos 1. Rotaciones. Número de vueltas, número de rotaciones que le damos al punto menos 1, 0 en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuántas vueltas le damos al punto menos 1, 0? 0. Ninguna, ¿verdad? 0. Por lo tanto, Z es igual. Perdón. Z es igual a P menos N, ¿verdad? ¿Cuánto es Z? 0. 0. ¿Qué significa que Z sea 0? Es estable el sistema. Que no hay polos con parte real positiva y que el sistema es. ¿Sí, muchachos? ¿Qué les parece? Preguntas. ¿Qué les parece? Está los Profe. mismos cálculos más formales en la diapositiva. Dígame. Y los giros, por ejemplo, también lo podríamos ver así mismo escribiéndolo. ¿Cuál giro? Los giros que haya en el sentido de en contra de las manecillas del reloj, por ejemplo. Ah, claro, o sea, lo de la recta, tú me dices. Ese es el Sí, caso en el exponencial. diagrama. Si yo pongo la recta, ¿verdad? Aquí coge una vez en contra de las manecillas del reloj, o sea, n igual n igual a más 1. Y acá coge ¿qué? Una a favor de las manecillas del reloj, 1 menos 1 es 0. No sé si eso es lo que preguntaba, si esa regla seguía valiendo igual. Aquí suma más 1, aquí suma, perdón,
Sí, suma más 1 porque es en contra de las manecillas y aquí suma menos 1 porque es a favor de las manecillas. Igual n me queda, ¿qué? Sí. Pero si el punto no está encerrado, yo sé a simple vista que n es 0. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? Ingeniero, podemos pasar al Kahoot, es que acá en Spoil se llena ese espacio de comida después. Ya, no con alcanzamos. esto acabé. Y de ahí hago las otras preguntas que faltan. Ya. A ver, muchachos, lo que me queda pendiente, pero que lo voy a hacer, no con este ejemplo, pero con otro en la próxima clase, es la pregunta que hizo alguno de ustedes. ¿Quién fue que hizo la pregunta? Esta pregunta. ¿Qué pasa cuando qué? Cuando el polo pasa por la trayectoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando un polo pasa por la trayectoria? De hecho, eso tienen en el deber. En algunos de los ejercicios del deber tienen ese problema. Cuando un polo pasa por la trayectoria, cuando un polo pasa por la trayectoria, por ejemplo allí, supónganse, solo lo explico así rapidito y es que esta pregunta está en Kahoot, por eso es que la tengo que explicar. Supongamos que ahí hay un par de polos de lazo cerrado y que aquí está tu trayectoria, ¿verdad? Y en teoría la trayectoria que va a estar aquí, se supone que es todo esto, ¿verdad? Va a chocar con esos polos. ¿De acuerdo? Eso no puede ocurrir. Entonces lo que vamos a hacer cuando eso ocurra es que le vamos a dar un bypass, un rodeo a los polos del lazo cerrado. ¿Por qué no puede ocurrir? Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero no puede ocurrir porque si las toca, la contribución en el mapeo se va a hacer infinito. Se va a dividir para 0 y se va a hacer infinito porque el radio que hay entre el punto y el punto de paso de la trayectoria es 0. Entonces voy a tener una división para 0. Entonces, cuando un polo de lazo abierto, solo para los polos, con los ceros no hay problema, toca al contorno A, se hace un desvío alrededor de ese polo. ¿Ok, muchachos? Se va a hacer un desvío alrededor de ese polo. Y ese desvío lo vamos a formular matemáticamente y eso lo hacemos el día lunes. No voy a hacer este ejercicio, se queda en la diapositiva, y más bien voy a hacer directo el ejercicio de acá, que tiene la misma problemática. Un polo en el origen que choca. ¿Ok?